tan maravilloso. Qué bueno es el Señor. Agradecido con nuestro Dios, agradecido con nuestro pastor por este hermoso privilegio, y Dios le bendiga a usted que se ha hecho presente en esta tarde. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Quiero en esta tarde tratar de ser breve. No me voy a extender mucho. Acompáñenme lo que es la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 16. 4:16 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Voy a tratar de ser breve. Voy a tratar de ir un poquito por arribita. Ahí diles, hermanas, hermanos que tienen la par, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Bendito sea nuestro Dios. 4:16. Amén. Dice así la Escritura: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Precioso, eterno y soberano Dios, gracias por su bondad, por su misericordia, por demostrarnos su amor a través de su Hijo amado, por darnos a su Hijo en ese madero para reconciliar nuestras vidas y acercarnos a usted, eterno Dios. Padre, gracias. Porque a pesar de ser infieles constantemente, usted permanece fiel. Porque a pesar de que le ofendemos y le fallamos todos los días, usted sí es misericordioso, usted sí es bondadoso, y cada día nos extiende una oportunidad más para poder seguir experimentando su amor, su bondad, su gracia y su misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro amado y precioso Señor, nuestro Mesías prometido. Gracias, precioso Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, se lo pedimos todo. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Créame que vamos a tratar de ser breves en esta tarde. Cuando Pablo escribe esta carta, prácticamente algunos creen que Pablo lo está escribiendo con el propósito de dar a conocer lo que hay en su corazón y precisamente en poder defender lo que es su ministerio, algo que no se ve en las diferentes cartas que él ha escrito, pero lo hace con el propósito de poder abrir no solo su boca, sino su corazón para con la iglesia, entendiendo de que en la iglesia había un grupo de personas que lo denigraba, lo ofendía, lo rechazaba y hablaba cosas o pestes en contra de él. A pesar de eso, el apóstol, el escritor, escribe lo que es esta carta con el propósito de poder a la iglesia instruirla de una manera sabia y correcta. Algunos creen que esta segunda carta de los Corintios prácticamente creen que no solo escribió la segunda carta de los Corintios, sino que escribió tres cartas, pero de que la tercera desapareció y nunca apareció, a saber qué pasó con ella, pero de que dejaron lo que es esta segunda carta de los Corintios con el propósito prácticamente de poder el apóstol Pablo corregir lo deficiente que la iglesia estaba pasando o estaba viviendo en este momento. Sí, cuando el apóstol Pablo escribe lo que es esta carta, algunos creen, o mejor dicho, los comentaristas enfatizan de que él estaba en Filipos. Y en Filipos estaba en una situación tan decadente o con una enfermedad en su cuerpo. Y en esa situación estaba cuando el apóstol escribe lo que es esta segunda carta a los Corintios, tomando en cuenta de que él ya les había escrito lo que es la primera carta, en donde él había corregido algunas deficiencias de la iglesia, sí,
Y esta segunda la escribe con el propósito de poder enseñar a la iglesia de que ellos tenían que actuar de una manera distinta o de una manera diferente para con aquella persona que se puede observar en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, que había cometido una falta tan grave, el cual se puede entender o se puede conocer como que esa persona se había acostado con su madrastra. ¿Ya ha leído usted esa porción del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios? Ahí está lo que es ese caso bien marcado. Si usted lee Biblia, sabe de qué estoy hablando, pero si usted no lee Biblia, usted se va a quedar así como que, ¿y eso de qué se trata? ¿Y eso qué es? Lógico, no lee Biblia, pero le invitamos a que lea Biblia. Menos tele y más Biblia. Menos celular y más Biblia. Menos otra cosa y más Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Más si predica. Tiene que dedicarle tiempo a las escrituras. Pablo, cuando escribe lo que es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, escribe con el propósito de corregir lo que es ese problema que la iglesia estaba padeciendo. Al parecer, esa persona de la cual había cometido esa falta tan grave que es incesto, porque era un muchacho que se estaba acostando con su madrastra, algo que el apóstol no toleró prácticamente, y le escribió a la iglesia de que ellos tenían que actuar de una manera correcta, no tenían que estar orgullosos por lo que estaba pasando, sino que al contrario, tenían que actuar de una manera severa y disciplinaria para con tal persona, para que pudiese corregir el problema. Si esa persona era de Dios, a través de la disciplina que se le iba a aplicar, esa persona iba a dar una señal de que el Espíritu de Dios estaba en él, y por ende iba a dejar ese pecado de inmoralidad y iba a volver a buscar la misericordia del Señor. Sí, pero si esa persona no era de Dios, prácticamente iba a seguir practicando el pecado de inmoralidad como algo prácticamente como el gráfico, como deporte. Y no había problema lo que es en eso. En algunos casos, cuando no hay Espíritu Santo en esa vida, o cuando no ha nacido de nuevo, hay casos de gente dentro de la congregación que practican la fornicación, practican el adulterio y lo ven como algo tan normal. Y no hay ninguna pizca de arrepentimiento. Está claro de que hay, oiga bien, hay una evidencia clara de que esa persona no ha nacido de nuevo, porque cuando ha nacido de nuevo el Espíritu Santo lo redarguye. Sí, el Espíritu Santo le hace ver y entender de que esa práctica no le agrada a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo le enseña a renunciar a todo tipo de inmoralidad sexual, entendiendo de que ese muchacho, el cual se había aplicado disciplina, estaba queriendo volver a la congregación. Y prácticamente ahora que se había arrepentido de lo que él había cometido, ahora la iglesia tendría que actuar de una manera correcta y no de acuerdo a lo que es a un legalismo o a una práctica religiosa extrema, sino de acuerdo y conforme al carácter de Dios para con esa persona. Por eso cuando Pablo escribe esta carta, le escribe con el propósito prácticamente en donde él está motivando a la iglesia principalmente, haciéndole ver el carácter de Dios, que es un Dios prácticamente, que usted nota a la luz de las Escrituras, es un Dios que muestra su consolación a través y en medio del problema. Por eso en el capítulo 1 de la primera carta de la segunda carta a los Corintios, aquí mismo, el capítulo 1 de esta segunda carta a los Corintios, mire cómo Pablo comienza a presentarles el carácter de Dios para con la iglesia. Acompáñenme con la lectura, por favor. No nos vamos a ir muy lejos para que usted no ande así, por allá dando señales de vida. No, mejor acá. Aquí nos vamos a quedar un poquito. En el capítulo 1 de esta segunda carta a los Corintios, versos 1 y 2, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién escribe? A la iglesia de Dios que está, ¿a dónde? En Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observe cómo Pablo empieza a dar a conocer el carácter de consuelo o de consolador que es Dios para con la vida del apóstol. Ahora, así tendría que ver toda la iglesia, o tendría que actuar la iglesia para con alguna persona que pudo haber caído en una falta y que está dando señales de arrepentimiento. Sí, por eso sigue leyendo en el verso 3, sigamos leyendo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de toda. Es que ese es el carácter de Dios. Cuando alguien da una señal de arrepentimiento, Dios lo consuela. ¿Me estoy explicando? Digo, cuando hay una señal de arrepentimiento, pero cuando alguien peca, adultera, fornica y se acuesta y se revuelca en el fango, en el estiércol, y hace de todo y viene a la iglesia como si nada y no ha pasado nada y aún así hace o ejerce algún tipo de servicio y no siente ninguna pizca de arrepentimiento, esa persona lamentablemente no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo y por lógica, esa persona claramente no está dando señales de arrepentimiento. Por lo tanto, Dios no va a mostrar Dios no va a mostrar consuelo en alguien que no se haya arrepentido. Por eso esta persona de la cual aparece en esta carta, el apóstol está enseñando a la iglesia de cómo tendría que actuar para con ellos. Por eso el apóstol empieza a mostrarle cómo Dios actuó para con ellos como para con el apóstol, como un Dios de toda consolación, de toda misericordia, de toda consolación. 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Observe, para que podamos también nosotros consolar a los que están, dice, en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Observe, cuando el apóstol está escribiendo esta carta, le está enseñando a la iglesia prácticamente el propósito por el cual, oiga bien, él está siendo consolado, para él luego poder consolar a alguien que también necesite consuelo. Es por eso que quiero que hablemos en esta tarde acerca de el poder de Dios que nos está transformando conforme a la imagen de Cristo. ¿Me escuchó? Transformados conforme a la imagen de Cristo. De eso quiero que hablemos en esta tarde. De cómo el poder de Dios va transformando o tiene que transformar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Y principalmente el apóstol le está enseñando a la iglesia de que Dios le está mostrando consuelo al apóstol en medio de su tribulación, en medio de su estrechez, en medio del dolor o el sufrimiento o la situación que él pudiese estar pasando. Oiga bien, el apóstol le está enseñando a la iglesia de cómo Dios está actuando o actúa para con él como para con aquellos que están en tribulación. Por esa misma razón el apóstol está escribiendo a la iglesia para que la iglesia también entienda de que Dios, oiga bien, obra consuelo, o mejor dicho, a través de su Espíritu Santo, oiga bien, interviene con un consuelo tan maravilloso y tan bello cuando la persona está atribulada. Cuando el apóstol está escribiendo esta carta, se la está escribiendo con el propósito de que la iglesia entienda de que Dios es un Dios de toda consolación. El apóstol como tal le está enseñando a la iglesia, oiga bien, de que Dios en su misericordia ha obrado en él algo tan maravilloso. Y así como Dios ha obrado en él algo tan maravilloso, es lo que Dios quiere obrar en la iglesia para que la iglesia también aprenda a obrar ese algo tan maravilloso que es obrar en consuelo para con aquellos que también necesitan ser consolados. Por eso sigamos leyendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de la aflicción, también lo sois en la consolación. Pablo le dice a la iglesia que así como han dado señales de que han estado con él en medio de la tribulación para consolarlo, sí, él espera que ellos obren también de esa manera para con aquellos que necesitan. Por eso en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice de esta manera, acompáñame, Romanos 12, dice estas palabras el apóstol y que tienen mucho que ver. 12, 14,
en adelante. Dice, sí, Romanos 12, 14. Si le cuesta encontrarlo, anótelo. Atrásito está, pero si le cuesta encontrarlo, porque son libros bien difíciles de encontrar, anótelo. 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que, y bendecid y no maldigáis. Dios le ayuda a aquel varoncito que pasa maldiciendo a Raimundo y a medio mundo. Allá el Señor de Honduras. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es estar dando consuelo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vuelva a la segunda carta de los Corintios. Observa lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 1 de la segunda carta de los Corintios, Pablo está enseñando a la iglesia de que Dios es un Dios de toda misericordia y de toda consolación. Y que así como Él está siendo consolado, es para Él poder consolar a otro. Ejemplo le está dando a la iglesia, para que así como Él ha sido consolado, la iglesia también aprenda a consolar a otro. ¿Me estoy explicando? Pablo se lo está escribiendo a la iglesia. Oiga, ven, es una situación tan dolorosa. Se cree que él estaba enfermo en esta situación en Filipo, escribiendo esta carta y enseñándole a la iglesia de cómo tenía que actuar, sabiendo y entendiendo que le habían informado a Pablo de que la iglesia estaba padeciendo este tipo de problemas. Pablo, como todo apóstol, les está diciendo a la iglesia, miren el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar, dice Pablo. Primero les está mostrando a la iglesia de que ellos tienen que ser alguien que consuele a otros en medio de sus tribulaciones. Pablo a través de esta carta le está enseñando a la iglesia de que él como tal, oiga bien, había prometido ir a visitarlos de nuevo, pero por la situación que él vivió allá en Éfeso, que casi lo matan, él dice que a través de esa situación, o mejor dicho, esa situación se cree que es la que hizo que el apóstol escribiera y dijera esta palabra, que dijera de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Oiga, Pablo como tal, entendiendo de que la situación que él había vivido fue una situación tan dolorosa, que tan dolorosa fue que él perdió las esperanzas de vida. Pero ¿cómo? Si era el apóstol de la fe, el apóstol tan poderoso. Sí, pero como humano, él padeció esa situación que dice a través de esta palabra de que él perdió hasta la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque fue algo tan difícil de lo que él estaba, o mejor dicho, de lo que él vivió. Y a través de ello, lo que el apóstol está haciendo, primero, no comisionándose con la iglesia, sino al contrario, enseñándole a ver a la iglesia qué es lo que Dios, o mejor dicho, qué es lo que Él espera de la iglesia para con Él. Aparte de mostrarle un carácter de consuelo, espera que también la iglesia también aprenda a llevar sus cargas a través de la oración. Por eso en el verso 9 y 10 dice así, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Sí, de tan gran muerte. 11, cooperando, oiga, ven, también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué dice? Con la oración, para que por muchas, oigan, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros
por medio de muchos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahora en esta oportunidad? Que a través de esa aflicción, él no le está pidiendo a la iglesia que oren para que Dios le quite la aflicción, el problema, la dificultad, que es lo que comúnmente haríamos nosotros. Señor, quítale ese problema, Señor. Por favor, Señor, ayúdale, por favor. No. Pablo no le está pidiendo eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la situación Dios saca provecho para con otros. Por eso dice, ruego por vuestras oraciones, para que a través de la oración el don que se me ha sido dado sea de bendición para muchos otros. Así oramos nosotros, ¿verdad? Señor, ayúdale, sánalo, Señor, por favor. Pablo no estaba pidiendo que le quitaran el problema. Pablo lo que estaba pidiendo es que Dios obrara a través de esa situación y bendecir a otros. ¿Cuántos oramos de esa manera? O deberíamos de orar de esa manera. ¿Por qué? Porque a través de diferentes circunstancias Dios saca provecho para bendecir a otros. Se cree que a través de esa enfermedad que el apóstol vivió allá en Filipo, ¿sí? Después de la encarcelada también y la gran golpiza que recibió, después de la, amor dicho, después de esa situación y que la cárcel tembló y que todas las puertas de las cárceles se abrieron, se cree que a través de esa situación tan difícil que vivió también, se cree que nació la iglesia de los Filipos con el carcelero, su familia y muchos otros que se unieron a la fe en Cristo Jesús. Entonces, las situaciones que Dios permitió al apóstol Pablo no eran para otra cosa, sino para sacar provecho. ¿Por qué? Porque detrás de todos esos problemas y dificultades, Dios lo que estaba haciendo el apóstol, el escritor, es ir formando el carácter de Cristo en su vida. ¿Vamos aquí todavía? Amén. Observe, el apóstol, después de mostrarles el carácter de Dios, pedirles que oraran por él, para que el don que él tuviese fuese de bendición para otros, el apóstol ahora les está pidiendo disculpas a la iglesia porque es que él no pudo llegar donde ellos, sabiendo, entendiendo de que él les había dado una promesa o les había dicho sí. Les había confirmado de que él iba a ir por segunda vez a visitarlos, pero no pudo visitarlos por esta situación que él vivió, que hasta perdió las esperanzas de vida. A pesar de todo eso, el apóstol no se estaba rebajando ni conmiserando, vuelvo y lo repito, sino que él estaba aclarando esa situación a la iglesia, porque siempre dentro de la iglesia hay gente que no es tolerante, no sabe tolerar a otros, pero quiere que lo toleren a ellos. Siempre dentro de la iglesia dice, ya ves, que es un mentiroso. Dijo que iba a venir y no vino. Ya ves, dijo la hermana que iba a venir y no vino. Ya ves que es mentirosa. Siempre dentro de las congregaciones hay gente que le gusta hablar hasta por los codos. Imaginarse cosas que no son, admitir cosas que no son y hablar cosas que no son. Chambres a decir ya no. Así se forman las calumnias. ¿Todo por qué? Porque no hay un corazón, oigan, compasivo, ni mucho menos que sepa comprender la situación de los demás. El apóstol a través de esta carta se está prácticamente exponiendo a que sigan hablando de él, pero a pesar de todo eso no solo está hablando, no solo está abriendo su boca, sino que está abriendo su corazón para explicarle por qué es que él no pudo llegar nuevamente, a pesar de que les había prometido. Sí, por eso del verso 12 en adelante el apóstol les está aclarando por qué es que él no pudo ir, y sigue diciendo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Oiga, ven, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, no, oiga, ven, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que ya leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, en pocas palabras está diciendo, espero que sean comprensibles. Como también en parte habéis entendido que sois vuestra gloria, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Con esta confianza quise ir
primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, o sea, una segunda oportunidad. Y por vosotros, oigan bien, pasar a Macedonia, desde Macedonia, o sea, allá en Filipo, venir otra vez a vosotros. Mire, venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, dice el apóstol, usé quizás la ligereza. ¿El qué? De prometerles de que iba a ir de nuevo o por segunda vez donde ustedes, pero no puedo ir ahora. Pero no porque no haya querido, porque se quedó ciñéndose los lomos en la hamaca, sino porque estaba con dolores. O sea, de la enfermedad que él estaba viviendo. Sí. ¿O le gusta? Ajá. Sí, o sea, estaba con enfermedad en su cuerpo y dolores en su cuerpo. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Por eso el apóstol les está aclarando, les hice una promesa, pero no voy a poder llegar. Está aclarando eso para que siempre dentro de la congregación hay gente que le gusta hablar hasta por los codos. Tenían que venir y no vinieron. Ya ves que tenían que venir y no vinieron. Es que de barbaridad. Es que de nada sirve que uno esté confiando en estos pastores y en esta iglesia que prometen y no cumplen. Que saben que tienen que venir y no vienen. ¡Qué barbaridad! Esta iglesia inconsciente. Esta iglesia tan malvada. Sí, pero no es comprensible que por alguna razón, un problema, una dificultad no vinieron. Y no fue porque no tenían ganas. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Porque es que hay gente así dentro de las congregaciones, porque les gusta que los comprendan, pero no les gusta comprender a otros. Y ese es un problema. Pablo está diciendo a la iglesia, compréndanme. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Ser comprensibles. ¿No vino? Bueno, por alguna razón será, hay que orar por él. Ya ves que promete y no vino. Ya ves que es un sinvergüenza. Ya ves que es un mentiroso. Ya ves que habla y de tanto y al final no cumple nada. Ya ves, no le están diciendo que venga porque nunca viene. Ya ves que no es así. Pablo está escribiendo para que la iglesia aprenda no solo a ser consoladores de los demás, a ser comprensibles también, a ser misericordiosos. ¿Me explico? Porque es fácil y nos gusta que nos comprendan a nosotros. Miren, no pude, tuvo usted este problema. Ah, vaya, qué bueno. Sí, pero cuando le toca al otro, ¿por qué nosotros no somos comprensibles? Pablo está diciendo a la iglesia, usé con ligereza, mas no sabía lo que le venía. La arrastrada que le pegaron en Éfeso, la enfermedad que le cayó en Filipo, la encarcelada que le dieron. Y todo eso Dios lo obró para bien, porque de ahí surgió la iglesia de los Filipos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ahora el apóstol está diciendo a la iglesia, ahora quiero que ustedes aprendan a consolar. Así como Dios consuela mi vida y la vida de ustedes, ahora quiero que aprendan a consolar también la vida de aquella persona que fue un sinvergüenza e inmoral, pero ya se arrepintió. Ahora está buscando misericordia. Capítulo 2, verso 1, 2 Corintios. Por eso empieza a escribir de esta manera. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiad en vosotros todos, que mi gozo es del todos vosotros, para que por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas,
no para que fueseis contristados, sino para que supieseis oiga, ven, cuán grande es el amor que os tengo. O sea, en pocas palabras, el apóstol está diciendo, oiga bien, no quiero que me estén llenando de tristeza al saber y entender de que ustedes no están actuando como Dios actuó conmigo y como Dios está actuando con ustedes, con consuelo y con misericordia. Ahora, Pablo se le está enseñando para que ellos aprendan a consolar a aquellas personas que está tocando la iglesia y no le quieren abrir ahora. ¿Por qué? Porque fue un fornicario. Sí, pero se arrepintió. Diferente es alguien, alguna persona, un hermano, una hermanita que es fornicario. Y todo el tiempo anda así, de vez en cuando, así como el gráfico, por deporte, fornicando. Pablo dice, con tales ni aun comáis. Esa gente que dice ser hermano y tiene esas prácticas, dice Pablo, no, ni se acerquen a ellos. No está hablando de los del mundo, está hablando de los que dicen que están adentro. Sí, porque hoy estamos en una generación tan tremenda, donde el evangelio cada quien agarra a su conveniencia, como cualquier religión más. Y tenemos a gente dentro de la iglesia evangélica, hombres y mujeres parejos, que les gusta fornicar de vez en cuando, tirarse a los tiritos de vez en cuando y como si nada. Actúan como la prostituta de Proverbios. Actúan como la mujer infiel de Proverbios. Dice Proverbios que la mujer infiel es así, come y bebe y se limpia la boca y dice, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante. Para delante de los ojos de los demás tal vez no, pero delante de Dios no hay nada ni nadie que se le esconda. Pero como nunca le pasa nada, tranquilo, es que está acumulando ira para el día de la ira, si no se arrepiente a tiempo. Porque de Dios nadie se puede burlar. ¿Estamos claros? Pero este muchacho sí se había arrepentido. Ya estaba arrepentido, ya había dejado a su madrastra estar cometiendo incesto, cometiendo esas prácticas de inmoralidad, ya había cortado esa práctica, ahora estaba llegando a la iglesia y ahora quería entrar. Pero la iglesia tan pura y tan santa no lo quería dejar entrar. Pero si ya estaba arrepentido, ya quería buscar misericordia y quería que Dios lo restaurara, ¿qué es lo que tenía que hacer la iglesia? Consolarlo, restaurarlo y ayudarle. Como toda una iglesia espiritual. Así es la iglesia espiritual ahora en día, ¿verdad? Hijo del diablo, ha cometido una falta, póngale el soga en el cuello y mátelo ya, póngale fuego, es que no, tiene que morir. Así es la iglesia evangélica ahora en día. ¿O me equivoco? Ya cometió una falta aquí, te lo pongan a otro. Y tremendo. Como que fueran jueces, cuando Dios no tiene jueces en la iglesia. Ya lo voy a explicar por qué Pablo escribió el capítulo 3. Vamos a seguir leyendo, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. ¿A cuál persona? Aquella que cometió el pecado de inmoralidad sexual, que se le aplicó disciplina severamente, represión hecha por muchos, dice regaño, se le exhortó fuerte. No, ahora se le exhorta fuerte a un hermanito, una hermanita se va de la iglesia. Aquí dice, le basta a tal persona esta reprensión, la palabra reprensión es regaño, hecha por muchos. No, ahora no. Se le hace una represión tan fuerte al hermanito, a la hermanita, para que deje de andar pecando o deje de estar haciendo lo malo. No, deja tirado todo y se va mejor. Se va para otra iglesia. Se va a dar batería a otro lado.
Ese es el grado de evangelio que mucha gente vive. Un evangelio de acuerdo a San Yo. Un evangelio de acuerdo a sus gustos y a sus deseos. Un evangelio tan humano, tan carnal y tan inmoral. Que de hecho no eso ni le acerca a Dios. Al contrario, lo aleja más de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que no quiere cambiar está lejos de Dios. Pero se nota cuando alguien quiere cambiar. Busca misericordia. Se humilla. Pide perdón. Y se esfuerza porque Dios lo vaya transformando. ¿Sí? Primero le está mostrando el carácter de consuelo de Dios a la iglesia. Por lógica, cuando la iglesia va madurando, tiene que aprender a ser una iglesia de consuelo, de misericordia y comprensible. Pero no solo eso, también tiene que aprender ¿a qué? A perdonar. Capítulo 2, verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debías perdonarle. ¿A quién? A esa persona que cometió esa falta. Pero si está dando pautas, señales de arrepentimiento y quiere cambiar, entonces la iglesia, ¿cómo tendría que actuar? Perdonándole. ¿Se entiende lo que está pidiendo el apóstol a la iglesia? Perdónenle. ¿Será que nosotros, al ver a alguien cometer una falta como tal, le perdonaríamos si diera señales de arrepentimiento? Lo perdonamos, dice nomás, pero después de comérmelo, tragármelo y vomitarlo. Pero unas 40 veces y después decirle, vaya, sí te perdono. Sí, después de masticarlo, comerlo, vomitarlo, tragarlo otra vez, vomitarlo. Así es la iglesia evangélica ahora en día, ¿verdad? Dios nos ayude. Porque en vez de dar señales de crecimiento y mostrar señales del carácter de Cristo, estamos dando señales de una vieja naturaleza que todavía nos está gobernando. Pablo le está diciendo, deben de perdonarle. Me voy a adelantar. Aquí tenemos mucho que hablar del capítulo 1 y 2, pero voy corriendo porque quiero llegar donde comenzamos. Mire, ¿qué es lo que tenía que hacer la iglesia? Perdonarle. ¿A quién? Aquel que había cometido una falta, pero ahora estaba dando señales de arrepentimiento. ¿Sí? Tenía que hacer la iglesia, perdonarle. Eso tenía que ser. Mostrar, así como Dios perdona nuestras vidas y consuela nuestras vidas, tendría que perdonar. Efesios 4 lo dice claramente, 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios muestra su consuelo, su misericordia, su comprensión y el perdón para con todos, así también debemos de hacer para con aquellos que se arrepienten y quieren dar señales de cambios en sus vidas. Sí, debían de perdonarle y consolarle. ¿Qué significa consolarle? De aquí podemos sacar bastante, pero me voy a ir corriendo. Consolarle significa orar por él, jalarlo, no dejarlo, motivarlo, traerlo a los cultos, ir a traerle, darle ánimo, darle fuerza. Así hacemos nosotros, ¿verdad? Eso. Debían de perdonarle y consolarle. Miren lo que está diciendo Pablo en la iglesia. A esta persona que hace, ¿y qué más? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué significa confirméis el amor? Enséñenle cómo es ser gobernado por el Espíritu en su vida. ¿Sí? Enséñenle y muéstrenle cómo es mostrar el carácter de Cristo cuando está siendo transformado conforme a su imagen. Eso es confirmarle prácticamente. Pablo le está diciendo a la iglesia, aprendan a hacer como Dios ha hecho con sus vidas a través de Cristo. Así tienen que hacer para con aquel que se ha arrepentido. Oiga, sigamos leyendo. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Cómo qué es lo que tenía que ser la iglesia? Obedientes. ¿En qué? En perdonarle, en consolarle. ¿Sí?
en ser misericordiosos, en ser hombres y mujeres que consuelan a aquel que se ha arrepentido y está buscando misericordia. Hombres y mujeres que muestran el carácter de Cristo porque están siendo transformados conforme a la imagen de Cristo, del Mesías prometido. Y por eso en el capítulo 3 les escribe de esta manera. Capítulo 3, voy corriendo porque el tiempo va volando y usted tiene que salir a la hora exacta, si no, lo deja el tren. Capítulo 3. Sí, que algunos van hasta allá, hasta la Unión. Y si no salen a la hora, los deja el avión o el tren. Tienen que ir corriendo. Capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, óigame, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia? Que ustedes son el testimonio de cómo se les ha enseñado que tienen que actuar de acuerdo al Evangelio Santo para con aquellos que han pecado, pero se han arrepentido y ahora quieren ser transformados. Tienen que actuar de una manera distinta de lo que los religiosos o los judaizantes de aquel entonces actuaban para con los gentiles. Es una forma, oiga bien, déspota. Es una forma de imposición, una forma sin misericordia. Es una forma prácticamente legalista. Así eran los judaizantes, enemigos del Señor, enemigos de la ley escrita, porque ellos tenían su propia ley oral, de la cual ellos habían creado. Y esa misma ley oral les enseñaba a no ser misericordiosos con los gentiles, sino a verlos como cualquier clase de animal o reptil. Por eso el apóstol está diciendo, ustedes son testigos de lo que Dios ha obrado en mi vida y por ende son testimonios de cómo les he enseñado que tienen que actuar. ¿Y con qué forma? Con una justicia de acuerdo al Evangelio y no a la justicia de acuerdo a lo que es en sí a el fin último de la ley o a lo que se le aplicaba a la justicia a través de la ley. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, dice, ministros. ¿Lo puede ver ahí? Ministros. ¿Sí? Ministros competentes. Oiga, se lo voy a traducir de una forma mejor. El Código Real dice así de esta manera. Ese pasaje de Corinto, capítulo 4, verso 5 y 6 dice así, escucha. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías, como el Señor. Mire, perdón, 3, estoy en el 4. Capítulo 3, verso 5, dice así. No que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, proviene de Dios. 6. El cual asimismo nos hizo jueces. Esos son ministros. Jueces competentes del pacto renovado. ¿Sí? Oiga bien. Cuya esencia no está en la letra, sino en su espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la aplicación de la justicia que se le tenía que hacer a esta persona que había pecado. Dentro de la congregación había un grupo de judaizantes que le estaban enseñando a la iglesia que tenían que matar a esta persona por el pecado de muerte que él había cometido. Si bien es cierto, los pecados de muerte no hay forma de cómo perdonarlos de acuerdo a la ley, porque la ley no podía, sino solo Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero. De lo contrario, los pecados de muerte no eran perdonados. Ahora, la aplicación de la ley para con esa persona que había cometido un pecado de muerte no era de acuerdo a la ley escrita, que es lo que demandaba la ley escrita. Pecó o hizo un pecado de muerte, ¿qué es lo que le tocaba? Muerte. Instantáneo, tiene que matarlo.
¿Por qué? Porque eso es lo que apuntaba a lo que es la ley. O ese era el fin último de la ley cuando se le aplicaba la justicia. ¿Por qué? Alma que pecare tenía que morir. La ley son instrucciones, no solo son instrucciones de vida. Pero de vida para que, oiga bien, siendo obedientes, esas instrucciones nos guarden de caer en un pecado de muerte. Es por eso que a través del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes para no caer en pecados de muerte. Ahora, este señor o este muchacho, siendo convertido, había caído en un pecado de muerte. Siendo convertido, sí, había cometido un pecado de muerte, pero estaba dando señales de arrepentimiento. ¿Por qué? La muerte no se le había aplicado instantáneamente. A Dios nada le cuesta matar a cualquier persona instantáneamente. Hay casos que así ha pasado de gente que una vez peca, una vez fornica, al día siguiente Dios lo mata. Hay casos que así han pasado. ¿Por qué? Eso no sabemos. Pero de acuerdo a la ley tenía que morir apedrada. La justicia tenía que ser aplicada a través de la muerte. Pero entendiendo que ahora no se le tiene que aplicar de acuerdo a la justicia de la ley, sino de acuerdo a la gracia salvadora, el apóstol claramente le dice: somos ministros competentes de un nuevo pacto, o sea, de un pacto renovado. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. O sea, la ley lo llevaba a la muerte por haber cometido un pecado de muerte. ¿Sí? Y los pecados de muerte son pecados de que la gente sabe y entiende que no los puede cometer, pero aún así dice: no me importa, lo voy a hacer. Es como que usted ve lo que es una señal de alto voltaje, y es una señal que si usted sabe que si lo toca lo va a matar, porque es alto voltaje, y usted todavía viendo la señal que dice no tocar, y aún así dice: no, yo voy a ver si es verdad, es cierto o no. Esa insistencia o esa inclinación a experimentar lo malo o experimentar esa sensación es lo que lleva a la muerte. Esa es la ley del pecado. ¿Me estoy dando a entender? La ley son instrucciones para vida para aquellos que están en Cristo y han sido salvos por gracia. ¿Sí? Pero la ley misma nos guarda. Las instrucciones de vida nos guardan para no caer lo que es en el mal o en el pecado. Pablo lo dice claramente en Romanos. Capítulo 7 lo dice perfectamente este pasaje. Capítulo 7 dice así, 7:7, que pues, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? ¿Es el pecado? ¿La ley es el problema? ¿El pecado? En ninguna manera. No, es que la ley no es el problema, como muchos lo han tildado. No, es que la ley no es el problema. Si no dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijere, no codiciará. Entonces, ¿cuál es el problema? La ley no es el problema, sino lo que despierta en mí esa inscripción que dice: no lo hagas. Y cuando alguien le dice: no lo haga, como que le está diciendo: hazlo. La naturaleza humana y la ley de pecado que hay en uno dice: no, pero es que solo una vez lo voy a hacer. No, solo una vez me voy a acostar con ella. O la mujer: solo una vez voy a tener sexo con él, nada más. Y tranquilo, me limpio la boca, me baño y como que no ha pasado nada. Como la mujer infiel. O como el hombre infiel. No. Esa ley de pecado a muchos los ha condenado. Por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, la ley del pecado o las inclinaciones pecaminosas que están en el cuerpo del ser humano, del nacido de nuevo como del no nacido de nuevo, es la que nos impulsa a desobedecer aquellos lineamientos o aquellas instrucciones que dicen: no lo hagas. Ve. Si a mí nadie me manda, yo ya tengo edad para pecar. Ah, qué bonito. Como me dijo una persona, ¿no? Entonces yo para tener sexo yo no necesito casarme. Ah, ¿cómo? Dije yo. Sí, está grande, ya sabe lo que hace. Ah, o sea que para poder pecar, para poder fornicar, para poder adulterar,
Oiga bien, ya hay edad. O sea que para pisotear la voluntad divina, para pisotear el carácter santo de Dios, hay edad y no es problema. Eso no es así. Porque ese pensamiento no puede haber en alguien que está en Cristo. Tal vez para la gente pagana, tal vez para los que no conocen a Cristo, tal vez para los que no son nacidos de nuevo, tal vez para los que son hijos del mismo diablo. Pero para alguien que está en Cristo no puede pensar así. Pero aún a pesar de eso, mucha gente ha cometido falta y Dios no los ha matado. Les ha mostrado misericordia, consuelo y perdón, para que ya no siga haciendo lo malo. El problema es que muchos abusan de la gracia y lo vuelven libertinaje. Y como no le pasa nada a fulana ni a fulano, tenga paciencia, que de Dios nadie se escapa. Entonces, la ley no es el problema, sino lo que despierta en uno. 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, si no hay una ley que me diga, eso está malo, para mí, o si no existe ese mandamiento, no hay ningún problema. Pero como existe un mandamiento que dice, eso es pecado, entonces es pecado. ¿Se entiende? Vuelve y lo repite. Es como que usted está viendo un alambrado y ahí dice alto voltaje, no tocar, y está el letrero que dice no tocar. Pero aún así decimos, ¿será cierto que hay electricidad? Yo no veo que haya electricidad aquí. Yo voy a ver si hay o no. Voy a tocarlo. No lo haga. Porque si hay electricidad, hasta ahí va a llegar y lo va a matar. La curiosidad, la inclinación por ir en contra de lo escrito, lo puede matar. Esa es la ley del pecado. Mejor solo ver el letrero y dice, no, pues no lo hago. Sí. Verso 12. De manera que la ley, la verdad, es santa. La ley, lo escrito es santo. ¿Por qué? Porque me dice que es lo bueno y que es lo malo. Son restricciones para el que ama a Dios va a obedecer. Sin necesidad que le obliguen. Es como en el matrimonio. El hombre es fiel a su esposa porque la ama. La mujer es fiel a su esposa porque lo ama. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque hay amor. Es un amor genuino. No en lo que aparenta ser amor ahora en día. Porque ahora en día mucha gente dice andar de novios o querer formalizar algo. Pero con uno está aparentando o dramatizando cariño y amor. Pero con el otro está haciendo y deshaciendo. Eso no es amor. Eso es ser sinvergüenza, cínicos. Que tarde o temprano Dios se va a encargar de eso también. La ley es santa. Lo escrito es santo. Porque me dice que es lo bueno y que es lo malo. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuál mandamiento? El que me dice no codiciarás. El mandamiento. De mí depende. Por amor obedecerlo. Voy a decir, no pasa nada, me echaste una vez, echástelo, no hay problema. El problema es que algunos ya probaron una vez y les gustó. Y ya lo probaron otra vez y les gustó. Y ya lo probaron otra vez y les sigue gustando. Pero como no ven nada, lo siguen haciendo así, escondidita, bien tranquilito, como si nada. Aténgase. Porque si no ha pasado nada es porque Dios sigue mostrando misericordia, paciencia. Y si no hay arrepentimiento, sigue acumulando ira para el día de la ira del Señor. Porque vuelvo y repito, de Dios nadie nos vamos a escapar. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a hacer sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que no es el problema, no es la ley, es lo que despertó en mí. Eso es el problema que me lleva a cometer desobediencia y eso me lleva a la muerte. ¿Por qué? 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, volvamos a 1 Corintios. Oiga, ¿qué está diciendo Pablo? No somos ministros, oígame, nosotros nos hizo ministros, o sea, jueces competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué le está diciendo Pablo en la iglesia? Que ya no pueden juzgar a ese muchacho de acuerdo a lo que la ley impulsa o indica, sino de acuerdo a lo que es al santo evangelio, que en vez de hacer justicia para matarlo, hacer justicia para darle vida a través del evangelio mismo, mostrarle misericordia, para que el espíritu le dé vida. ¿Sí? Todo lo que está ocurriendo acá es parte de la transformación del carácter que Dios está obrando, lo que es en este muchacho que ha cometido la falta, que se ha arrepentido y está mostrando señales de arrepentimiento y de cambios y transformación en su vida, y también para con la iglesia, para que también la iglesia aprenda a ser una iglesia de acuerdo y conforme al carácter de Cristo, que de señales que está siendo transformada conforme al poder del evangelio, para que aprenda a ver las cosas ya no de acuerdo a lo que es a la ley, ya no de acuerdo a la justicia de la ley para muerte, sino de acuerdo al santo evangelio, que es para dar vida. La ley es buena, es santa, cuando se le obedece correctamente. No salve, que quede claro, obedecer la ley no salva a nadie. Pero la ley nos ayuda a mantenernos con vida, la vida que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Cuando hay amor, aprendemos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí, eso es lo que dice la ley. Y amar a Dios también implica amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso dice la ley. Sí, Levítico 19. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a Dios y amar a mi prójimo implica, oiga bien, ser obedientes a Dios. Sí, y tratar a mi prójimo conforme a la regla de oro, así como quiero que a mí me traten. Eso es lo que le está diciendo, enseñando Pablo a la iglesia, para que la iglesia aprenda a ir dando señales o evidencia de la transformación, óigame, a la imagen de Cristo en su vida, para poder dar señales o cambios de la transformación conforme a la imagen de Cristo. La iglesia tenía que obedecer y actuar de acuerdo y conforme a la palabra o la indicación o el mandato que el apóstol Pablo está enseñando a través de la palabra. Él, porque la necesidad de atender al consejo divino cada vez que se nos instruya o se nos enseñe a través de la palabra. Dejémoslo ahí por cuestión del tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Estamos delante de su presencia, Señor, reconociendo la necesidad que hay en nosotros, de que usted pueda obrar esa transformación en nuestras vidas, de acuerdo y conforme al carácter de Cristo. Transfórmenos conforme a la imagen de su Hijo, para dar señales y evidencias de ese carácter tan maravilloso de nuestro Señor en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y perdone todo aquello con el cual le ofendimos. Más gracias sean dadas a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de esa esclavitud del pecado y perdonado a través de esa sangre preciosa del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, dejo a nuestro pastor con ustedes. Gloria al Señor. Hemos oído la palabra del Señor, gloria a Jesús, y al Señor. Yo quiero recordarles, hermanos, el día que no